Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, en este último viernes del tiempo pascual, el texto del Evangelio nos lleva a una playa del mar de Galilea, en donde tiene lugar el encuentro del Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Este encuentro nos ayudará a comprender cuál es la misión del apóstol en la iglesia. Primero, llamado a servir a través del ministerio de pastor, y segundo, llamado también a testimoniar su fe a través del martirio. Dada la importancia de la misión que le espera en la iglesia, será necesario que antes presente un examen, una triple confesión de amor que lo hará idóneo para desempeñar un ministerio que no se fundamenta en el prestigio o el poder, sino en una fiel y confiada comunión interior con aquel que lo ha enviado. Una intimidad que no se mide con medidas humanas, sino que la mide el Señor, que conoce y escruta nuestros corazones. En el interior del grupo de los discípulos había quedado abierta una herida con Pedro por su triple negación. Pero este grave pecado, más que anularlo y excomulgarlo, lo que hace es abrirle una puerta a una historia maravillosamente nueva. Le permite experimentar en su propia carne el misterio del amor del Señor, traducido en el perdón y en la sobreabundancia de su misericordia. Por eso lo llama Simón de Juan, el nombre propio y el del papá, como cuando lo llamó por primera vez en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Es como si le dijera: hoy quiero comenzar de nuevo contigo, como si hasta ahora no nos conociéramos, como si no hubiese pasado nada. La pregunta es: ¿me amas más que estos? Impresiona que un Dios, después de que en la cruz nos ha mostrado su amor extremo, ahora con ternura nos pregunta: ¿me amas? El amor pide ser aceptado, desea ser amado, quiere ser correspondido. Pedro, que se creía mejor que los demás, que amaba más que el resto, ahora ve como en un espejo su fragilidad. Quizá en ese momento recordó la escena de la pecadora en la casa de Simón el fariseo, quien ante el ejemplo de los dos deudores y ante la pregunta de ¿quién de ellos lo amará más?, respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. En efecto, a veces, como Pedro, muy religiosamente trabajamos por nuestra vana perfección y por el propio amor a Dios, y hasta nos enorgullecemos tontamente de los niveles alcanzados que nos colocan por encima de los demás, olvidándonos que es su amor el que nos perfecciona, que es la aceptación del mismo el que nos santifica, y que esto nos coloca no por encima, sino por debajo, mejor, al servicio de los demás, con sencillez y humildad. Nuestro amor es respuesta al don recibido, y el amor recibido se hace patente en el perdón. Allí se desnuda su grandeza, pues en el perdón se ama a quien nos hace daño, es decir, se ama lo que no valdría la pena amar, y esto sí que es amor grande. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, es la respuesta de Pedro, y se basa no en lo que él conoce de su amor y de sus capacidades, sino en lo que el Señor conoce y sabe de él. Es una respuesta humilde. Atrás quedó el apóstol pretencioso. Ante el Señor solo se descubre pecador. Ya no confía en sus fuerzas, en sus capacidades, en su liderazgo, en su inteligencia, pues se han demostrado fallidas. Ni siquiera confía en su propio amor, sino en el del Señor. Ahora sí está en la capacidad de recibir una misión: apacienta mis ovejas. Es el amor que ha recibido en el perdón lo que lo asocia ahora a la misión del buen pastor. Ser pastor, en efecto, no es un honor, es una carga que pesa cuanto pesa el amor que ha recibido aquel a quien más se le ha perdonado. Su preeminencia no está en el poder ni en el dominio, sino en el servicio a la misericordia y al perdón que él mismo, antes que todos, ha experimentado. La pregunta se repite por 3 veces, con matices distintos, pero siempre dirigida al corazón, hasta que deja al pobre Pedro, diríamos, indefenso, pequeño, triste, porque todavía está centrado en su pecado, causa de toda su tristeza. No ha logrado ver la luz y la alegría del perdón. Él ve que le están enrostrando su pecado y no logra ver que el Señor lo está sanando, lo está creando de nuevo, lo está haciendo nueva criatura en el amor. Y finaliza haciéndole entender que ahora sí está en la capacidad de ir hasta donde él llegó. Cuando eras más joven, tú mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás los brazos, y será otro quien te ceñirá y te conducirá a donde no quieras ir. Con esto indicaba la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después añadió: sígueme. Solo quien ama está en la capacidad de apacentar un rebaño que ha sido recogido por amor. Solo quien responde al amor de Cristo puede estar en condiciones de ser puesto al frente de su rebaño, porque debe ser ante todo testigo del amor. Por amor el Padre entregó a su Hijo, por amor el Hijo entregó su vida.
por amor llamó a sus discípulos. El amor es el único, el nuevo mandamiento. Solo el amor moverá a Pedro y a todos a dar testimonio de ese mismo amor. La historia de Pedro es la historia nuestra. Ante Dios no cuenta lo que somos y tenemos, pues lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Él. Significa que es suyo y no nuestro. Y uno no se ufana de lo que no tiene. Lo que cuenta entonces es la aceptación de su amor, reconociendo nuestras debilidades y abriéndonos al perdón. Su amor extremo perdona y recrea y nos capacita para vivir como Él y para dar la vida como Él. Toda nuestra historia se ilumina con la pregunta, ¿me amas? Y se resuelve con nuestra respuesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Dejémonos entonces recrear hoy por el perdón y sigamos a Jesús con fidelidad, dando testimonio de su amor en el mundo. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.